Hola, gusto saludarles. Les habla el doctor Lenín José Andara Suárez, profesor de este seminario de tributación directa 3 del posgrado en Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. El contenido programático de nuestro seminario versa sobre la tributación internacional, como veremos a partir del día de hoy. Los problemas de la tributación internacional han versado tradicionalmente sobre asuntos derivados de la imposición directa, es decir, los conflictos, las controversias en la materia versaban sobre dónde se había de producir o dónde se ha de producir la imposición a los enriquecimientos por parte de varios países en cuanto a un mismo sujeto y a un mismo periodo. No obstante, en las últimas décadas, con el comercio internacional y más recientemente con el comercio electrónico, los problemas de la tributación internacional también se ven incididos en lo que corresponde a la imposición indirecta, es decir, la imposición sobre el valor agregado, venta de bienes muebles, prestación de servicios. De modo que en la actualidad vamos a tener que los problemas de la tributación internacional van a comprender tanto aspectos derivados de la tributación directa como de la imposición indirecta. Un concepto que es fundamental para entender los problemas de la doble imposición internacional es el poder tributario. Ya vamos a ver en qué consiste el poder tributario, cuáles son sus alcances y por qué se producen problemas de la doble imposición internacional debido al ejercicio, como veremos, del poder tributario. Acudimos ahora a la definición de poder tributario. Para ello, el autor argentino Giuliani nos dice que es la facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción. Vean que hablamos de una facultad o posibilidad para el derecho. El poder es esa facultad de gravar, de exigir, pero cuando se habla de poder tributario no significa que un Estado ejerce o impone todos los tributos que existen, sino que tiene la posibilidad de hacerlo. ¿De exigir qué? En la definición aparece el término contribuciones, nos estamos refiriendo a los tributos. Tributos que pueden ser clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Con respecto a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción, significando que se encuentran en su territorio. Esta es la definición de poder tributario. No obstante, en este seminario veremos que la extraterritorialidad también puede aparecer cuando se ejerce el poder tributario ocasionando perjuicios a los contribuyentes. El poder tributario puede ser entendido como un atributo de la soberanía. Los estados son soberanos. Los estados pueden establecer tributos. Los estados tienen poder tributario. Así, como indica Hensel, el poder general del Estado, o el poder tributario, es un poder general del Estado aplicado a determinado sector de la actividad estatal, la imposición. El poder tributario ha recibido diversas denominaciones por la doctrina. Especialmente, resalta la denominación de Berliri, supremacía tributaria. También se le conoce como potestad impositiva en los términos formulados por Micheli. Potestad tributaria, según Cosivera o Alessi Stamato. Poder fiscal, como lo indica el autor Biels. Poder de imposición,
expresión usada por Ingrosso y Blumenstein. Esta es una cuestión meramente semántica que no varía el fondo del asunto. El poder tributario puede ser analizado o presenta diversas perspectivas si se analiza desde el punto de vista externo y desde el punto de vista interno, como veremos a continuación. El poder tributario desde el punto de vista externo se puede apreciar como el poder de imponer tributos, como un atributo de la soberanía del Estado. Se afirma así que el Estado tiene poder tributario. El Estado venezolano tiene poder tributario. El Estado colombiano tiene poder tributario. El Estado español tiene poder tributario. El Estado norteamericano tiene poder tributario. Los estados tienen poder tributario. Desde el punto de vista interno, el poder tributario se analiza a través de las diversas competencias tributarias de que están dotados las entidades políticas. Estas competencias tributarias también se les conocen como potestades tributarias y vendrían siendo una porción del poder tributario atribuido a las entidades que componen el Estado. Decimos el poder tributario desde el punto de vista interno. Sobre el estudio de las competencias tributarias, publicamos en 2010 nuestra obra Poder y Potestad Tributaria, acerca de las competencias tributarias en la República Bolivariana de Venezuela, en la que se hace un análisis del poder tributario, de la potestad tributaria, desde el punto de vista interno. Se analiza el poder tributario atribuido a entidades que conforman el Estado venezolano. El poder tributario se encuentra marcado por la legalidad tributaria. La legalidad tributaria constituye el principio formal que regula o que rige la tributación. Se encuentra establecido en todas las constituciones y en virtud del mismo no podrá cobrarse ningún tributo que no se encuentre establecido en la ley. Es decir, que el poder tributario se ejerce en el marco de la ley. En Venezuela, el poder tributario en la legalidad tributaria se desarrolla, se establece en el artículo 317 de la Constitución y se desarrolla en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Dentro de los elementos configuradores del tributo, vamos a tener el hecho imponible. El hecho imponible está marcado por el principio de legalidad tributaria al que hemos hecho referencia. De allí que el autor Dino Harash, en el año 1971, señalara que el hecho imponible es el presupuesto legal del tributo, es decir, que existe una conexión inexorable entre el hecho imponible y la ley. Es importante manejar la definición del hecho imponible que establece la legislación venezolana. Esta definición se enmarca dentro de los parámetros de la doctrina y la legislación comparada. Se encuentra en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario y nos dice que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entendemos así que el hecho imponible es un hecho económico que está regulado por la ley para hacer nacer la obligación tributaria, es decir, una obligación de tipo pecuniario. Repito,
Esta es la definición del hecho imponible establecida en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario. El hecho imponible que se encuentra previsto en la ley para hacer nacer la obligación tributaria es escogido por el legislador. El legislador hace la ley, el legislador escoge cuáles hechos dan origen al pago de la obligación tributaria. Estos hechos deben tener un contenido económico. No podría generar el pago de un tributo, por ejemplo, el hecho de dormir mucho o de dormir poco, debido a que ese no es un hecho económico, es un hecho biológico. De modo que, repito, ese hecho, el legislador escoge cuál de los hechos económicos dará origen al pago de la obligación tributaria. Queda a su criterio. Repito, pero este criterio va referido a hechos de contenido económico. Ahora bien, cada estado tiene sus propios legisladores. Vamos a tener acá un estado A y un estado B. Por lo tanto, el legislador del estado A y el legislador del estado B. Este legislador va a seleccionar el hecho imponible que va a someter al pago del tributo. Ahora bien, hemos señalado que existe esa libertad por parte del legislador, una libertad bajo ciertos parámetros establecidos en los textos constitucionales. Ahora, ¿qué sucede cuando el Estado A, el legislador del Estado A, establece parámetros que a su vez chocan con los parámetros señalados o establecidos por el legislador de un Estado B? Porque ambos, como Estados soberanos, tienen poder tributario. Ambos pueden escoger hechos económicos y quedan sometidos al pago de tributo. En este contexto nos vamos a encontrar con un problema de corte estrictamente tributario. Es decir, dos estados o incluso dos o más estados van a establecer criterios similares respecto a los mismos sujetos, a los mismos periodos, para someterlos a tributación. Sí va a aparecer el problema de la imposición internacional, el problema de la doble o la múltiple imposición internacional. Acudiendo a lo señalado por el autor español Sáenz de Bujanda, nos dice que los estados empleen iguales o análogos criterios para sujetar a las personas a su poder impositivo. Acá, repito, se origina un problema de imposición o de la imposición internacional. Desde el punto de vista terminológico, para referirnos a este problema, se habla de la doble imposición internacional, también de la múltiple imposición internacional. Y una tercera expresión es la plurimposición internacional. Estrictamente, no tienen el mismo significado, pero en la doctrina aparecen unos u otros, predominando en la literatura la expresión doble imposición internacional. Acá, con esta expresión, se estaría refiriendo básicamente al choque entre dos poderes tributarios de dos estados, doble imposición internacional. No obstante, para referirse al problema, aun cuando haya más de dos estados involucrados, se sigue utilizando la expresión doble imposición internacional. Repito, esto no es obstáculo para que encontremos en la bibliografía las expresiones múltiple imposición internacional o plurimposición internacional.
Acudiendo al autor argentino Héctor Villegas, nos dice que puede decirse que hay doble o múltiple imposición cuando el mismo destinatario legal tributario es gravado dos o más veces por el mismo hecho imponible en el mismo periodo de tiempo y por parte de dos o más sujetos con poder tributario. Nos dice Héctor Villegas que de este concepto se pueden extraer los siguientes requisitos. En primer lugar, la identidad del sujeto grabado, es decir, el destinatario legal del tributo debe ser el mismo. En segundo lugar, la identidad de hecho imponible. El gravamen debe derivar del mismo hecho generador, siendo ello lo esencial y no el nombre que se asigna a los respectivos tributos cobrados en distintas jurisdicciones. En tercer lugar, la identidad temporal. La imposición doble o múltiple debe ser simultánea, ya que si se grava el mismo hecho imponible, pero con respecto a diferentes periodos de tiempo, habrá imposición sucesiva y no doble o múltiple imposición. En cuarto lugar, la diversidad de sujetos fiscales. La doble imposición en general, nos dice el autor, puede provenir de la coexistencia de dos o más autoridades fiscales en el orden nacional en países con régimen federal de gobierno, ¿sí? Doble imposición interna. O de dos o más autoridades en el orden internacional.